Los inicios de la música se remontan desde épocas prehistóricas. Con el tambor, las maracas, el caracol. Si avanzamos un poco más en la historia de la humanidad, aparecen instrumentos más elaborados, como el clavicordio, el monocordio, el clavecín, el órgano, el piano, etc. Todos ellos funcionando con un gran sistema de piezas en su interior, una grandiosa ingeniería que podía transmitir sonido a toda una sala sin necesidad de electricidad. Aunque desde 1870 las personas comenzaban a experimentar con los primeros instrumentos eléctricos, y lo pongo entre comillas porque solo era un telégrafo musical, popularmente el título del primer instrumento con electricidad lo tiene el ya muy conocido Teremin, creado por manos del físico ruso León Teremin en la primera década de los 1900. Posteriormente se crea la guitarra eléctrica, que fue inventada entre las primeras 2 décadas del siglo XX, concretamente en 1920. Y lo demás es historia: guitarras, bajos, baterías, sintetizadores, pianos. Poco a poco la industria musical comenzó a ser gobernada por los instrumentos musicales eléctricos. Pero ¿qué pasa cuando le quitas la electricidad al rock? ¿Qué sucede cuando las superestrellas del pop se enfrentan solas con su voz, su instrumento, al público? Bueno, pues en los años 90 MTV hizo el mayor experimento social en la historia de la música. Colocó a artistas acostumbrados a tocar con instrumentos eléctricos, con guitarras eléctricas, con bajos eléctricos, con sintetizadores, en un set completamente desenchufado, completamente acústico. Nada de electricidad, simplemente ellos, su música y su ingenio, porque realmente todo podía ser un instrumento siempre y cuando no tuviese electricidad. Hoy te voy a contar un poco sobre la historia del formato Unplugged y vamos a hacer un pequeño repaso de los que para mí han sido los Unplugged más importantes y, por qué no, también mis favoritos. Así que si tú tienes algún Unplugged favorito que no aparece por acá, pues déjamelo aquí en los comentarios. Todo comenzó en 1989. MTV, que en ese entonces era el canal de música por excelencia, buscaba reinventarse. La cadena ya tenía éxito con sus videoclips, pero quería algo más íntimo, algo más real. La idea: quitarle la electricidad a los artistas y mostrarlos tal cual como se escuchan. Así nació los MTV Unplugged. Aunque el episodio piloto de la serie se grabó el 16 de mayo de 1989 y tuvo como invitado al grupo XTC, no sé si así se pronuncie, el primer episodio oficial se estrenó hasta el 26 de noviembre de ese mismo año, con el grupo Squeezy, una banda británica de New Wave y Pop Rock formada en los años 70, conocidos por canciones como Tempted, Cool for Cats y Up the Young Toy. Y de igual manera, este mismo piloto tuvo como invitada a Syd Straw, una cantautora estadounidense conocida por su estilo folk rock alternativo. Como te imaginarás, no fue un boom inmediato, pero el potencial ahí estaba. Únicamente teníamos que explotarlo. La idea de mostrar a los artistas de la manera más vulnerable posible era una idea sublime, pues de esta forma lograrían conectar aún más con el público. Pues ya no serían estas figuras imponentes llenas de instrumentos, bocinas, amplificadores y micrófonos. Ahora serían solo ellos, su música y, por supuesto, el público. Algunos artistas utilizaron este formato para reinventarse, otros lo convirtieron en su mejor actuación de toda su carrera musical. Sin importar el rol que quisieran darle, algo estaba muy en claro: los MTV Unplugged ganaban muchísima popularidad entre las personas y, por supuesto, entre los músicos. Dos grabaciones resultaron fundamentales para el auge de esta serie. La primera fue el 25 de enero de 1991 en los Limehouse Studio de Londres, Inglaterra, cuando Paul McCartney grabó su Unplugged, The Official Bootleg, cuyo éxito consolidó la continuidad de este formato. A diferencia de otros músicos que participaban en el programa y utilizaban instrumentos acústicos pero conectados a amplificadores, McCartney optó por una presentación completamente acústica y en vez de conectar una línea a un amplificador, simplemente microfoneaba sus instrumentos para captar así el sonido de manera analógica. También supo aprovechar el momento para darle espacio a canciones menos conocidas de su repertorio. Interpretó por primera vez en directo temas como That Would Be Something y rescató 3 canciones de su álbum debut, McCartney. Además, presentó I Lost My Little Girl,
la primera composición que escribió a la edad de 14 años, ofreciendo así un recorrido más íntimo y personal por su historia musical. Al año siguiente, quien también ayudó muchísimo a consolidar este proyecto fue el músico Eric Clapton, cuando presentó su propio Unplugged, que se convirtió en una de sus mejores presentaciones de toda su carrera musical, a tal punto que este MTV Unplugged lo llevó a ganar 2 Grammys. Clapton ofreció su presentación en un ambiente íntimo el 16 de enero de 1992 en los estudios de Cine Bray, ubicados en Windsor, Inglaterra. Al concluir la actuación principal con un "ya está" dirigido al público, Clapton anunció que necesitaba repetir varias canciones y añadió con humor: "Si a ustedes no les importa, a mí tampoco". Después de una segunda toma de My Father's Eye, se hizo una pausa y las cámaras se apagaron. Fue entonces cuando comenzó a improvisar Rolling and Tumbling, un tema que no tocaba desde sus días con Cream, antigua banda en la que Clapton pertenecía. Los músicos lo siguieron al instante y el público respondió con entusiasmo. El director, al ver lo que ocurría, ordenó que comenzaran a grabar, motivo por el cual la canción arranca de forma abrupta a mitad de la estrofa. Al terminar, Clapton, satisfecho con el resultado, le preguntó al director: ¿lo grabaste? Digamos que estos fueron los primeros conciertos de MTV Unplugged que tuvieron gran relevancia, porque de ahí en adelante hubieron muchísimos que dejaron al público más que satisfecho. Uno de los más recordados fue el MTV Unplugged en New York de Nirvana, grabado en 1993. Pero esto no fue un simple concierto, fue una declaración, una confesión de amor. A diferencia de otros Unplugged que tocaban sus grandes éxitos en versión acústica, Nirvana hizo algo distinto y profundamente inquietante. Verdaderamente reinventó sus propias canciones. Fue una presentación vulnerable, íntima y desgarradora, y se volvió legendaria especialmente tras la muerte de Kurt Cobain unos meses después. Pero el MTV Unplugged también cruzó fronteras. A partir de los años 90 comenzaron a grabarse sesiones en español que se volvieron esenciales en la historia del pop y rock latinoamericano. Todos recuerdan el álbum Confort y Música para Volar de Soda Stereo, el cual inicialmente fue concebido como parte de los clásicos MTV Unplugged. Durante años, la cadena estadounidense había invitado en múltiples ocasiones a Soda Stereo, pero el grupo rechazó cada propuesta. No fue hasta 1996 que aceptaron participar bajo la condición de poder utilizar instrumentos enchufados. A cambio, ofrecieron nuevas versiones de sus temas clásicos, adaptadas con arreglos más lentos y elaborados, dándoles mayor complejidad musical y una estética más refinada. En 1996 se publicó el álbum bajo el título Confort y Música para Volar, con una leyenda en la partecita de abajo que decía MTV Unplugged. El disco incluye únicamente 7 de las 13 canciones que se tocaron durante el show, ya que hubo allí un pequeño problema legal entre las dos partes, así que bueno, ya lo saben, cosas del medio musical. Y así fueron uniéndose más artistas a la lista de los MTV. Shakira en 1999, que la catapultó al mercado internacional, el de Alejandro Sanz, Julieta Venegas, la inigualable presentación de Luna en el Unplugged de Zoé. Pero si hablamos de sesiones Unplugged de bandas latinoamericanas, yo quiero nombrar a 2 que son mis favoritas, que son la de Molotov y la de Los Auténticos Decadentes. La idea de los MTV era simplemente hacer un concierto versión acústico y ver qué pasaba, pero algunos artistas tomaron ese concepto y lo reinventaron de una forma bárbara, utilizando en sus canciones instrumentos tan absurdos como láminas, tornamesas antiguas, hasta instrumentos prehispánicos, como podemos ver en la versión Unplugged de Here We Come de Molotov. De verdad, si tienen la oportunidad de ir a escuchar todo este álbum, tanto de Molotov como de Los Auténticos Decadentes, en la versión Unplugged evidentemente, vayan, se los recomiendo muchísimo. Aunque ahora los MTV Unplugged son muy queridos y deseados por el público, desgraciadamente el canal de MTV, que recordemos que antes de todo pues era un canal que no únicamente pasaba exclusivamente los Unplugged, simplemente formaba parte de la programación de este canal, desgraciadamente empezó a alejarse de lo que era la música y se empezó a encasillar más en los reality shows, y los Unplugged dejaron de ser prioridad y se empezaron a enfocar en otro tipo de proyectos. Pero el legado era demasiado fuerte para morir. En los últimos años ha habido un renacer del formato, adaptándose a plataformas como YouTube y servicios de streaming como Spotify o Apple Music. Artistas como Miley Cyrus, BTS, Dua Lipa y demás han hecho presentaciones acústicas inspiradas
en el espíritu de los Unplugged original. MTV Unplugged es uno de esos raros formatos que lograron capturar el alma de la música, y aunque el mundo ha cambiado, su influencia sigue muy viva. Los MTV Unplugged no únicamente dejaron sesiones inmemorables, también demostraron que un buen artista no necesita de una superproducción para poder hacer algo bueno. Y por supuesto, dejó ver el verdadero ingenio musical que tienen todos los músicos al poder mezclar cualquier cosa dentro de sus obras. Así que bueno, banda, espero que les haya gustado este video. Recuerden que si les gustó pueden comentar aquí abajo cuál es tu concierto Unplugged favorito. Los voy a estar leyendo. Si tienen alguna recomendación de algún tema, de algún video que podríamos subir, pues de nuevamente aquí abajo lo pueden comentar. En la descripción del video tienen todas mis redes sociales, así que chao.